Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de hoy, donde hablaremos de algo difícil, el enemigo interno. Porque después de una victoria decisiva sobre Jericó, Israel sufrió una humillante derrota a manos del aparentemente débil ejército de Jai. Y mientras Josué buscaba una explicación de Dios, se da cuenta que el resultado de la batalla no solo surge de su incapacidad de consultar a Dios antes de marchar contra Jai. El fracaso no se puede achacar únicamente a la falta de preparación o a una estrategia militar inadecuada. Más bien, el problema era que había un enemigo dentro. No, el enemigo no es un espía que le proporcionaba al adversario información crucial, sino que es uno de los propios israelitas. Y al tomar el botín de Jericó, Acán había quebrantado las reglas de la guerra divina. Y la derrota que siguió sirvió como un recordatorio vital para Israel, especialmente para Josué, acerca del aspecto espiritual de estas batallas. Además, advirtió a Israel de que Dios no toleraría los pecados de su pueblo, así como no toleraba los pecados de los cananeos, especialmente considerando la cantidad de luz que tenía Israel. La transgresión de Acán en sí misma es bastante tonta, torpe. Pero lo más sorprendente es la naturaleza impenitente y persistente de su pecado. La obstinación frívola de Acán impulsa a Dios a tratar con rapidez, de manera drástica, su desobediencia. Y este triste episodio, justo al comienzo de la conquista, ejemplifica la naturaleza insana del pecado. Así que hoy, lo que hemos estado estudiando esta semana, la historia de Acán, pues nos invita a volver a examinar la naturaleza terrible del pecado. Busca tu Biblia, ábrela en Jeremías 17:10 y en unos segundos regresaremos para estudiar este tema. Dice así la Escritura, Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, Josué capítulo 7 registra el primer caso en el que Israel experimentó a través de una trágica experiencia las consecuencias de largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado. Mientras que la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba la derrota. El éxito militar de Israel no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino con ellos. Porque durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. Y el mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Bueno, yo creo que enfrentamos desafíos similares mientras aguardamos nuestra herencia celestial. Nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo. Veamos ahora cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales. Número uno, el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Y esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad y a que subestimaron al enemigo. Dice el libro de Josué capítulo 7, versículo 1, 11 al 13. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel
no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Amigos, esto es serio, porque el pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. Y a la luz de ese compromiso, la nación elegida por él era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Y yo me pregunto si no es lo mismo hoy, que uno sea una bendición, es bendición para todos, uno está en problemas, nos afecta a todos. No es asunto de que yo soy individual, hago lo que quiero, no. O seguimos lo que el Señor dice y estamos unidos a Él y unos a otros, o seguimos el camino del enemigo y nos volvemos en un enemigo interno. Como dijo el Señor: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado. Por eso pregunto, ¿de qué manera puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello vienen a tu mente? ¿Y cómo se vieron afectadas tus comunidades en cuestión? Vamos un poco más cerca al caso de Acán. Vamos a Josué 7, 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea que en lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Y después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que le dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tenían la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices, como los hijos de Coré, ¿recuerdas? Quienes no fueron destruidos porque se negaron a ponerse del lado de su padre. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta a cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpa o exculpaba al inocente. Ahora, este era un aspecto igualmente importante del meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actuó como testigo de las naciones ocultas de Acán. Esas acciones ocultas, mejor dicho, no naciones, acciones ocultas de Acán. Aquí podemos ver la atención cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Nada se oculta ante los ojos penetrantes del Señor. ¿Quién sabe lo que se oculta? Él sabe lo que se oculta en el corazón de cada persona. Así que es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán. Hijo mío, le dice. O sea que esta expresión muestra no solo la edad y el papel de liderazgo de Josué, sino que también revela el espíritu con el que este gran guerrero abordaba la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor. Y con su actitud, Josué prefigura de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que Ellen G. White dice claramente en Deseado de todas las gentes, página 319,
Nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Y yo pregunto, hermano y hermana, amigo y amigo, ¿cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? ¿Cómo debería influir en tu forma de vivir? Veamos ahora qué pide Josué a Acán y qué significaba esa petición y cómo entendemos la confesión de Acán. Vamos a Josué 7 nuevamente, del 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, esto ya lo leímos, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi de entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro del peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas. Primero, que diera gloria a Dios y lo honrara. Y segundo, que confesara lo que había hecho y no lo encubriera. Y Acán debía tributar alabanza a Dios admitiendo lo que había hecho. Lamentablemente no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestra de verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente para el que no había expiación según la ley de Moisés. Porque las palabras de Acán en Josué 7:21 recuerdan la caída de Adán y Eva. Esta vio que el árbol era deseable y finalmente tomó de su fruto. Y en su confesión, Acán admitió que vio en el botín un hermoso manto babilónico, 200 siclos, o sea, 2.3 kilos de plata y un lingote de oro. Entonces los codició y los tomó. Y al igual en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de lo que Dios desea lo mejor para sus criaturas, y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la divinidad. Además de la alusión a la caída de Adán y Eva, el texto señala un marcado contraste entre la actitud de Rahab y la de Acán. Ella llevó a los espías a la azotea y los escondió de los soldados. El otro tomó cosas prohibidas y las escondió de Josué. Ella actuó bondadosamente con los espías israelitas y los ayudó a lograr la victoria. Él trajo problemas a Israel con su avaricia y fue responsable de la derrota de su pueblo. Ella hizo un pacto con los israelitas. Él rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados de Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Piensa en el pecado de la codicia. Por eso, si cumplimos el último mandamiento, vamos a cumplir todos los demás. ¿Cómo podemos nosotros evitar sucumbir en la codicia independientemente de cuánto poseamos o no? Bueno, en Josué tenemos una historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, que crecía de angustia, en una puerta de esperanza, como dice Oseas 2. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Ai a repetir su estrategia y atacar a los israelitas que fingieron retirarse derrotados. Pero una vez que los de Ai fueron atraídos fuera de su fortaleza, los 30,000 israelitas ocultos cerca de la ciudad la capturaron y la incendiaron. Y Josué capítulo 8 deja claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Le dijo: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración,
más que ningún otro libro, el texto pone de relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios. El momento decisivo de la batalla se produjo cuando los hombres de Ai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Y esta fue la segunda ocasión en que Dios habló, después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debían emplear para capturar la ciudad, señalando así que Él era quien supervisaba la batalla. Porque hasta este punto del relato desconocíamos el desenlace del encuentro bélico. Pero ahora quedó claro que el ejército israelita saldría victorioso. Así que el arma en la mano de Josué era una hoz, no una espada o jabalina. Puede que en tiempos de Josué no se utilizara como arma propiamente dicha, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. Porque además de dar la señal de ataque, ella ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de Ai. El hecho de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria completa, demostró que Josué había asumido plenamente el papel de liderazgo que Moisés ejerció en ocasión del cruce del Mar Rojo y en la guerra contra los amalecitas, cuando Josué dirigió personalmente el combate. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Ai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. Así que la clave del éxito estuvo en la fe de Josué, en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella. Así que el principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy, donde quiera que resida y cualquiera sean sus desafíos. Confiar en el Señor, seguir sus instrucciones, es el camino seguro. Y Josué no entendía al comienzo qué es lo que había ocurrido y el porqué de la derrota. Y exclamó lo que está en Josué 7:9, porque los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Qué importante principio teológico se encuentra allí. En un primer momento, la reacción de Josué fue semejante a los de los israelitas en medio de sus penurias, después de salir de Egipto. Ellos dijeron: ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Y Josué, que encontramos que dice: Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Bueno, esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios respecto a Israel. Aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo, si lo obedecían, también podrían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. Y a diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel, lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, estaba en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, algo que era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Y ahora, para concluir, amados, debo decir lo siguiente antes de terminar con una cita inspirada por Dios a su profetisa: que pecado es dirigir el amor hacia el objeto equivocado, específicamente el yo. Por el contrario, la salvación también es amor, pero es amor dirigido al objeto adecuado, es decir, a Dios. Mira esta ilustración. Dice aquí: un joven impertinente le preguntó a un predicador: ¿usted dice que las personas no salvas llevan el peso del pecado? Yo no siento nada. ¿Cuánto pesa el pecado? ¿Es 10 kilos? ¿80 kilos? El predicador respondió al joven preguntándole: si pusieras un peso de 400 kilos sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? El joven respondió: no sentiría nada porque está muerto. El predicador concluyó:
Tu espíritu también está muerto si no siente la carga del pecado o si es indiferente a su carga y se muestra indiferente ante su presencia. Y el joven quedó en silencio. Por eso, amados, pregunto, ¿de qué manera el hábito de pasar todos los días 1 hora de reflexión en la contemplación de Cristo, especialmente las últimas escenas, como propuso René White, nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza del pecado? Cierro con esta cita. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más liviandad. Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión lo beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera confesado entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de haberse cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego a su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión hasta que el dedo de Dios lo señaló. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones. Hay una enorme diferencia entre admitir hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Triste historia. Dios nos ayude a no repetirla en nuestra vida, como individuos y como iglesia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu palabra nos das lecciones claras de que cuán peligroso es jugar con estas cosas y esconder cosas, porque ante ti no podemos esconder nada. Que pueden ser trágicas, son trágicas para nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra comunidad. Queremos ser transparentes, leales. Danos el poder de vencer la codicia y colocar nuestro amor en el destinatario correcto, que eres tú, oh Dios, y nuestro Señor Jesucristo. Guíanos con tu Espíritu, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta la próxima serie o programa, yo diría, de Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este canal y así te transformarás tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y pronto vendrá Jesús a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Y al final de ese viaje, las cosas van a terminar bien, muy bien, siempre y cuando hagamos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá.